Estamos hablando de las parábolas y hoy nos corresponde hablar acerca de una que tiene que ver con el homicidio del Hijo de Dios, es decir, de Jesús. Y para eso nos vamos a centrar justamente en una parábola que algunos traductores han denominado la parábola de los agricultores malvados o los asesinos de la viña. El título que tú quieras ponerle, en el original no existían títulos. En el original de la escritura existen solamente el texto como tal, y los traductores han decidido colocarle un título según el contexto. Entonces, las parábolas en sí no tienen un nombre, el que tú le quieras poner. Me gustaría ponerle a esta parábola de los agricultores malvados o parábola de la profecía del homicidio del Hijo de Dios. Está en Lucas 20, del 1 al 19. Pero antes de ir al texto, quiero decirte y recordarte que Jesús dio sus enseñanzas a través de las parábolas, que fueron historias, y que él dijo claramente que en ellas se escondían los secretos del reino de los cielos, del reino de Dios. Y Jesús contó como primer lugar la parábola del sembrador, la explicó y les dijo a sus discípulos que si ellos no entendían la parábola del sembrador, no podían entender ninguna parábola. Así que en cada episodio hemos dicho, vete al episodio número 1, donde puedas escuchar qué significaba la parábola del sembrador que Jesús explicó, para que tengas un contexto más grande del significado de las parábolas. Ahora, esta parábola, quiero leerla entonces en Lucas 20, no sin antes contextualizar y decirte que cuando ocurre esto, Jesús había terminado de dañar y tirar todas las mesas de los cambistas del templo. Jesús entra al templo en Jerusalén, tira todo, coge a juguete todo, la gente se molesta, quizá los fariseos se molestan. El Señor dijo, mi casa es una casa de oración y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Ahí posiblemente robaban a la gente. Se convirtió el templo fue en un tema de negocio. ¿Parecido a lo que está pasando hoy? Posiblemente sí. Y entonces los discípulos, los ancianos de la ley le preguntan a Jesús que con qué autoridad él hace todas esas cosas. Aquí, ¿quién le dio autoridad a Jesús? Si él no había estudiado en una escuela rabínica, quizás no era un fariseo, no era un saduceo, ¿de dónde había salido? Y Jesús les dice a ellos, si ustedes me dicen con qué autoridad Juan el Bautista hizo todas las cosas, ellos no supieron responderle, tenían miedos y decían que Juan el Bautista tenía la autoridad de Dios. Pues entonces Jesús les diría, ¿por qué no le creyeron? Y si decían que no, que Juan el Bautista no tenía autoridad de Dios, pues les daba miedo de la gente que estaba ahí, porque la gente sí creía que Juan era un profeta. Y en medio de esa discusión y de ese contexto, entonces viene nuestra parábola en Lucas 29, que dice así. Jesús se dirigió nuevamente a la gente y les contó la siguiente historia. Un hombre plantó un viñedo y lo alquiló a unos agricultores arrendatarios y se mudó a vivir a otro país lejos por varios años. Llegado el tiempo de la cosecha de la uva, envió a uno de sus siervos para recoger una parte de la cosecha. Pero los agricultores atacaron al siervo, le dieron una paliza y lo mandaron de regreso con las manos vacías. Así que el dueño envió a otro siervo, pero a este también lo insultaron, le dieron una paliza y lo despacharon con las manos vacías. Entonces, ojo, envió un tercer hombre a quien lastimaron y echaron a patadas. ¿Qué haré? Se preguntó el dueño. Ya sé, enviaré a mi querido hijo. Sin duda a él lo respetarán. Sin embargo, cuando los agricultores vieron al hijo, dijeron unos a otros, aquí viene el heredero de esta propiedad. Matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Entonces lo arrastraron fuera del viñedo y lo asesinaron. Pregunta Jesús, ¿qué creen ustedes que hará con ellos el dueño del viñedo? Preguntó él. Les diré, irá y matará a esos agricultores y alquilará el viñedo a otros. ¡Qué terrible que suceda algo así!, protestaron los oyentes. Jesús los miró y les dijo, entonces, ¿a qué se refiere la siguiente escritura? La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Todo el que tropiece con esa piedra se hará pedazos y la piedra aplastará a quienes caiga encima. Los maestros de la ley religiosa y principales sacerdotes querían arrestar a Jesús en ese mismo momento porque se dieron cuenta que contaban
esa historia en contra de ellos, pues ellos eran los agricultores malvados, pero tenían miedo de la reacción de la gente. Bueno, para poder ver entonces el tema de las parábolas, lo que hemos hecho siempre es analicemos los personajes primero, las partes de la historia, y aquí entonces hay algunos personajes. Está el dueño del viñedo. ¿Quién es el dueño del viñedo? Dios. ¿Ok? Personajes, los agricultores malvados. Pues ahí la Biblia misma lo dice, se refería a los fariseos, a los doctores de la religión de aquel momento. Pero no solo a ellos, ¿sabes? Se refería también a los que habían existido en todo el Antiguo Testamento desde la antigüedad. ¿Qué otro personaje? Hay unos personajes que son los siervos que este dueño envió cada vez y estos agricultores malvados pues los asesinaron, ¿verdad? Los mandaron con las manos vacías, etcétera. Aquí se refiere específicamente a los profetas del Antiguo Testamento, se refiere a todos los enviados que en algún momento de la historia Dios mandó con una palabra de arrepentimiento, una palabra en la que Dios les decía a su pueblo arrepiéntanse. Pero ¿qué pasó con la mayoría de profetas del Antiguo Testamento? Fueron matados, fueron asesinados precisamente. Hay otro personaje que es el hijo, y pues ya ustedes sabrán, ¿no? Mucho spoiler aquí. El hijo, pues sencillamente es el hijo de Dios, que él dijo, a él lo respetarán y no le hará nada. Pero ¿qué pasó con el hijo de Dios, con Jesús? Lo mataron. Ahora, lo curioso es que Jesús está contando esa historia y esto todavía no había ocurrido. Y bueno, sigamos entonces. Ya hablamos de los personajes, ahora hablemos del viñedo. ¿Qué es el viñedo? Es un cultivo de uvas muy común en la época del tiempo de Jesús. Pero este viñedo, ¿a quién representa? Puede representar dos cosas. Al pueblo de Israel, que eran el pueblo escogido por Dios, ¿verdad? Y por eso estos agricultores eran los encargados de administrar ese don de Dios, la palabra de Dios. Eran los encargados, los únicos dignos de leer la palabra, de interpretarla, de explicársela al pueblo, ¿verdad? Como los dueños de Dios aquí en la tierra, por así decirlo. Pero recuerde que también habla que venían ellos por el fruto y no lo encontraban. Y finalmente lo que dice la parábola es que justamente él viene y el dueño del viñedo, pues ¿qué debería hacer? Venir y matar a los administradores y luego de matarlos le entregaría el viñedo a otras personas. Bueno, ya que analizamos así rápidamente los personajes, vamos a ver qué significa y cuál sería la aplicación de esta parábola y por qué se convierte en una parábola muy importante en esta explicación de las parábolas. Y pasa lo siguiente. Cuando Jesús dice que un hombre plantó un viñedo y lo alquiló a unos agricultores arrendatarios y se fue a vivir a otro país por varios años, se refiere a la historia. Se refiere a la historia del pueblo de Dios. Se refiere a la historia. Él creó la tierra como creador y hizo un pacto con Abraham, le dijo a tu descendencia te daré mis bendiciones, a través de Moisés enseñó los mandamientos y a través de todo este sistema litúrgico, religioso, judaico y de la ley, estableció absolutamente durante muchos años todo eso para que se cumpliera. Pero pasa algo, de vez en cuando el Señor hablaba a través de profetas. Y si tú has leído la Biblia son escritos de profetas con los que Dios les mandó un mensaje siempre al pueblo de Israel. Y el mensaje siempre era de arrepentimiento, siempre era ustedes están haciendo lo malo, arrepiéntanse. Pero cuando venía por lo general ese profeta de parte de Dios, ¿sabe qué hacían? Lo mataban. Muchos profetas de Dios murieron asesinados, muchos apedreados, a otros los desterraron, a otros los odiaban por su mensaje, porque era un mensaje claro de Dios y sobre todo acerca del arrepentimiento y la santidad, pero eran odiados. Entonces esos profetas son comparables con ese cada vez que ese dueño de la viña iba y venía por un fruto a esa tierra. Entonces Dios como que, bueno, vengo a ver cómo se están portando, están cumpliendo mis mandamientos, no lo están haciendo, quiero ver un fruto de arrepentimiento, pero ese fruto de arrepentimiento no lo encontró. Entonces por eso es que dice, voy a enviar a mi hijo. Y eso se resume en Juan 3:16 cuando Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, lo hizo por amor. La historia, si tú la lees así, pareciera que es como que lo hace con desprecio y no lo es, todo lo contrario. Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Por eso él dijo: a mi hijo lo respetarán. Pero ¿qué ocurrió? Cuando viene Jesús con ese amor del Padre al entregarlo para que nos arrepintiéramos, para que todavía tenemos esa oportunidad de arrepentimiento, pero en el tiempo, hace 2000 años, llegan los judíos a esa viña, dice la palabra del Señor que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, a ellos sí les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y entonces los judíos, los maestros de la ley, lo rechazaron. Por supuesto que lo mataron. Ahora Jesús está contando esa historia en la última semana, cuando ya entró a Jerusalén. Había acabado de entrar a Jerusalén en esos días, cuando había destruido todo en el templo, los cambistas, y está dando sus últimas enseñanzas, porque ya el fin de semana es que lo van a crucificar y a matar. Él está diciendo una profecía específica de dos cosas. La primera, de que él, como el Hijo de Dios, iba a ser muerto a través de esos malvados agricultores. Por eso al final de la parábola dice que ellos dijeron, se sintieron ofendidos y se dieron cuenta que él estaba diciéndole a ellos que ellos eran los malvados. Segundo, que él estaba diciendo que él era el Hijo de Dios. Y tercero, que ellos lo iban a matar. Él sabía las intenciones de su corazón. Y justo eso es lo que ocurre. O sea, Jesús cuenta esta parábola y a los 2, 3 días lo mandan a crucificar y lo matan y lo sacan afuera de la ciudad, porque el Gólgota queda fuera de la ciudad de Jerusalén, así como afuera de la viña. Pero pasa la segunda cosa que Jesús profetiza aquí, además de su muerte en esta parábola, es que él profetiza que esa viña ya se la va a quitar a esos que la administraron por mucho tiempo porque lo hicieron mal. ¿Y sabes qué significa? Que Dios le quitó ese privilegio a Israel, justamente de administrar la palabra de Dios, y se la dio a sus discípulos, y ahí es donde nace el cristianismo. Y por esa razón estamos aquí, porque creemos en Jesús como el Hijo de Dios. Y hay un texto que justo está en Mateo, capítulo 13, versículo 11. Quiero leerlo precisamente por la importancia que tiene ese texto justo aquí, que dice así: Jesús le dijo a los discípulos: a ustedes se les permite entender los secretos del reino, pero a otros no. Y justamente eso es lo que pasó, y por eso las parábolas son importantes. Porque el Señor le quitó ese viñedo, ese poder de administrar la palabra de Dios aquí en la tierra, ese privilegio que tenían. Ellos no creyeron en Jesús. Los israelitas no creyeron en Jesús. Y les dio el privilegio a sus discípulos, a través de las parábolas, entender los secretos del reino, comprenderlos y empezárselos a enseñar a todo el mundo. Como hoy esas enseñanzas han llegado a ti a través de dosis de bendición, han llegado a mí a través de leer su palabra y del lugar donde algún día Dios tuvo misericordia de mí para que conociera de su palabra. Entonces, bueno, pero tú dirás: ¿de qué me sirve todo saber esto? Está como interesante la historia, pero a mí como que no me aplica, como que no me llega, como que en mi vida personal, ¿qué tiene que ver? Y la aplicación sería la siguiente: nada de lo que está pasando ahora es improvisado de parte de Dios. Fíjate que Jesús, antes de morir, ya sabía que iba a morir. Por eso en Getsemaní dice que él lloró y sudaba como gotas de sangre, diciéndole a Dios: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, Jesús ya sabía que él lo iban a matar, él ya sabía que él iba a resucitar, pero él, como fue hombre, pues sintió todo ese dolor, toda esa angustia, como cualquier ser humano, para demostrarnos a nosotros que él sabía lo que iba a pasar, pero que él confió plenamente en Dios. Y eso es una de las aplicaciones de esta parábola. Tú y yo sabemos, a pesar de que en este caso de pronto no sabemos exactamente qué nos depara el futuro, pero que podamos confiar plenamente en Dios, en su voluntad, aunque de pronto estemos pasando por un momento de dificultad. Pero sobre todo entender que hoy, a través de la palabra, a través de sus parábolas, tenemos el acceso a un conocimiento hermoso, a un conocimiento escondido, y que lo principal de este conocimiento tiene que ver con el arrepentimiento. Fíjate que yo estoy seguro que si esos agricultores malvados, cuando vieron al hijo, se hubiesen arrepentido, hubieran pedido perdón, Dios los había perdonado. Porque si tú has visto la historia de todas estas parábolas que hemos leído, en todas siempre el Señor ha sido claro en la oportunidad de arrepentimiento. Pero en esta parábola
No habló de esa oportunidad, no porque no hubiera la oportunidad, sino porque él sabía lo que iba a ocurrir, y era que los fariseos y los maestros de la ley no se iban a arrepentir, no iban a verlo como el Hijo de Dios, sino que lo iban a mandar a matar. Por eso le llamé a esta la parábola del homicidio del Hijo de Dios. Pero hay una buena noticia y con esto quiero cerrar. Y es que algunos fariseos como Nicodemo aceptó el llamado del Señor. Bueno, uno grandísimo que sí me llegó a la mente ahora, pues el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un fariseo también, pero se convirtió, fíjate, que en el escritor casi de todo el Nuevo Testamento. Entonces, hay oportunidad, sí. El plan de Dios, así como fue el plan de Dios para la humanidad, de que Él dio muchas oportunidades de arrepentimiento a través de estos profetas, a través de su Hijo Jesucristo, hoy, mientras tú estás vivo, sigue dándote y sigue dándonos oportunidad de arrepentimiento. Así que nunca es tarde, solo será tarde el día de que llegue nuestra muerte y ya no tendremos oportunidad. Pero mientras estás vivo, hay esperanza y en ese momento no es tarde porque estás vivo. Estás viendo esta transmisión o estás escuchando este podcast o estás escuchando este programa radial. Justamente estás en la oportunidad que Dios te está dando de arrepentimiento. No la desaproveches.